creo que son en su país, pero acá es de noche, así que buenas noches en caso de que sea. Buenas noches a todos. Mi nombre es Eiden Viera, como podrán haber visto dentro de la infografía en la que se difundió este taller, soy eh, octofinalista y cuarto finalista del Campeonato Mundial de Debate en Español. Soy campeona también y quinta mejor oradora del TODI, uno de los torneos más importantes del circuito hispanohablante, después del CEMUDE, ¿cierto? Que es el Campeonato Mundial de Debate en Español. Y también dentro de mi formación académica soy una persona que se ha dedicado a estudiar las temáticas relacionadas con género y sexualidad, y actualmente soy ayudante dentro de mi misma universidad en un ramo que tiene que ver con género y sexualidad, que se llama Género y Sexualidad en Revoluciones y Dictaduras Latinoamericanas del siglo XX. Habiendo dado un poquito mis credenciales para que sepan que no soy una persona que sencillamente les está inventando cosas, voy a comenzar con exponerles en primer lugar el índice de contenido. Lo primero que vamos a ver a lo largo de esta presentación son definiciones importantes que tienen que ver con sexo, género, orientación sexual. En segundo lugar, vamos a hablar un poco sobre las formas en las que se manifiesta la violencia, ya que es sumamente importante entenderlas para poder luego mecanizar nuestros argumentos. En segundo lugar, los intereses y objetivos que tienen las personas y los grupos politizados de mujeres, cisgénero heterosexuales y disidencias de género y sexuales, y mecanización de argumentos. Solamente dos en este caso por temas de tiempo. Vamos a ver algunos argumentos que pueden servir para varias mociones. Y posteriormente, para finalizar, vamos a ver preguntas y comentarios finales y un ejercicio opcional dependiendo de cómo vayamos de tiempo y también de si ustedes hablan español o no. Vamos a ello entonces, partamos con las definiciones. Existen una serie de definiciones que son importantes de entender para poder debatir mociones de género, ya que el no comprender las diferencias de conceptos o el no saber lo que significa cada concepto puede llevar a confusiones dentro de los debates que entorpezcan la argumentación que tenemos y por lo tanto que afecten la calidad de nuestro argumento y que porque sería más fácil de refutarse, pero también porque la idea es no pasar a llevar a nadie dentro del debate, ¿cierto? Entonces, partamos con las definiciones. Una de las definiciones más importantes, por supuesto, es la de sexo. Entendemos como la palabra sexo a un conjunto de características cromosómicas, hormonales, genitales, gonadales, etcétera, que se dan en una persona determinada. El sexo es una cuestión que es determinado, o sea que la gente lo decide por la apariencia genital y externa. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando ustedes nacen, no es como que les hagan una prueba de cromosomas ni una prueba de hormonas, ¿cierto? Como probablemente muchos de ustedes en realidad no tienen ninguna prueba respecto de cuáles son sus cromosomas reales. Por lo tanto, la forma en la que a ustedes se les designó que eran mujeres u hombres fue solamente porque el doctor, en el momento en el que les sacó del útero de sus progenitores, decidió, a partir de cómo veía sus genitales, ya sea en la ecografía, pero también afuera en el momento del parto, si ustedes iban a pasar como mujeres o como hombres. O en el caso de que hayan tenido alguna complicación, entre comillas, en el momento de nacer, porque sus genitales no entraban dentro de la categoría binaria del sexo que es mujer o hombre, podrían haber sido consideradas intersexuales. Pero claramente eso es una minoría, no tan solo por la concientización, no tan solo porque son menos, sino porque también existe mucha invisibilización respecto a esta otra tercera categoría, que vamos también a pasar más adelante para que entiendan lo que es una persona intersexual. La segunda palabra que tenemos que tener en consideración y que es muy importante para los debates es entender qué es lo que significa género. La palabra género es una palabra dual que se utiliza para nombrar a aquellas reglas implícitas de comportamiento que existen para cada cuerpo dentro del binario. Esto quiere decir que, por un lado, el género es lo que la sociedad espera de nosotros
por ejemplo, que en el momento en el que nacemos, la gente nos catalogue como mujeres o como hombres y que a partir de ello la gente espere que nos gusten ciertas cosas. Por ejemplo, si somos hombres, se va a esperar que nos guste el fútbol, que seamos personas que hablan fuerte, que seamos personas que proveen económicamente a sus familias, etcétera. Versus que si somos mujeres o si somos catalogadas como mujeres por la sociedad, se va a esperar de nosotros que nos guste jugar con muñecas, que nos guste maquillarnos, que seamos más suaves al hablar, etcétera, etcétera. Pero eso, yo les venía adelantando anteriormente, que género no es solamente una palabra que tenga un significado, sino que es una definición dual. Es lo que la sociedad espera de nosotros, pero también es cómo nosotros nos identificamos a nosotras mismas. Esto quiere decir, por ejemplo, si a mí se me cataloga como mujer, pero yo no quiero seguir los mandamientos de lo que implica ser mujer, a pesar de que siga identificándome como mujer. Por ejemplo, una mujer que se corta el pelo muy corto, una mujer que juega con autos, una mujer que decide desarrollarse profesionalmente a pesar de que las reglas sociales digan que ella se tiene que preocupar solamente por su familia, etcétera, etcétera. Pero también para otras personas que no se identifican con el género que les fue asignado al nacer y que por lo tanto deciden transicionar, que es una de las palabras que también vamos a ver más adelante. Por lo tanto, el concepto de género es dual, está compuesto tanto por las expectativas sociales que tiene el resto respecto de nosotros, pero también está compuesto por nuestra identidad personal y cómo nosotros entendemos nuestra propia identidad de género. En tercer lugar, tenemos el término de no binaria. A lo largo de la historia han existido más de dos géneros, pero esto ha sido invisibilizado por los procesos de colonización que han existido a lo largo de los siglos X, ¿cierto? Como los siglos XIV, XV, por lo menos dentro del continente americano, también procesos de colonización existentes dentro de Asia hace muchísimos años también, dentro de África, dentro de Oceanía, etcétera. Cualquier país que haya sido colonizado, pero en particular dentro del continente americano, existían muchas culturas que consideraban más de dos géneros. Esto quiere decir que había más que hombre y mujer. Lamentablemente, con la llegada de la colonización española y portuguesa e inglesa y francesa y holandesa, etcétera, y debido a las tendencias y a las corrientes filosóficas católicas o religiosas que seguían en esos momentos aquellas empresas de colonización, esta historia se ha invisibilizado bastante. Y posteriormente eso ha hecho que a medida que vayamos avanzando a lo largo de la historia, cada vez sean menos visibles las personas que no son binarias. Sin embargo, hemos existido siempre y hemos estado siempre ahí. Y por lo tanto, lo que entendemos como una persona no binaria es una persona que no es hombre ni mujer. La forma y la etiqueta que esta persona ocupe para no identificarse como hombre o como mujer son muchísimas. Existen personas de género fluido, existen personas que son a género, existen personas que solamente se catalogan a sí mismas como no binarias, etc. Pero lo fundamental acá es comprender que una persona que se identifica como no binaria y que por lo tanto es no binaria, es una persona que no calza dentro de los paradigmas rígidos de lo que es ser hombre o mujer. ¿Y por qué acá hago un énfasis en la palabra rígido? Es porque al final del día existen, por ejemplo, personas género fluido que a veces sí se identifican con los géneros binarios o personas que se identifican parcialmente con ciertos géneros. Y por lo tanto, también es importante entender que el solo hecho de identificarse parcialmente o momentáneamente con un género no te hace necesariamente una persona binaria. Otras definiciones que también son sumamente importantes para entender es entonces qué es un hombre y qué es una mujer, ¿cierto? Si ya entendemos que lo no binario es algo que puede ser cualquier cosa y que el género es una cuestión dual, ¿qué es lo que entendemos por hombre? ¿Qué es lo que entendemos como mujer? Como hombre entendemos a una persona que se identifica como hombre. Las características corporales y de comportamiento dependen del espacio, del tiempo y la cultura en la cual se sitúa el individuo. Por lo tanto, van a ser completamente subjetivas. No hay una única manera de ser hombre, no hay requisitos, no hay unas cajitas que uno tenga que ir llenando como con ticket para definir lo que es ser mujer o lo que es ser hombre, porque en realidad va a depender mucho del momento histórico, de la cultura, del tiempo y de los círculos en los cuales nosotros nos desarrollemos. Por lo tanto, ser mujer es exactamente lo mismo. Una persona que se identifica como, ahí dice como hombre, pero es una persona que se identifica como mujer, claramente. Una mujer no puede ser alguien que se identifica como hombre, una persona que se identifica como mujer, y las características corporales y de comportamiento van a depender del espacio, tiempo o cultura en la cual se sitúa el individuo.
Y por lo tanto esto nos lleva a nuestro tercer término de esta diapositiva, que es ¿qué es lo que es ser entonces una persona cisgénero? O de la forma en la que van a escucharlo probablemente a lo largo de esta presentación y que probablemente también lo han visto muchas veces en otros lados, que es la acotación, el acortamiento de la palabra, perdón, que es solo cis. Entonces, hay dos formas de decir cisgénero. Cisgénero y cis. Son lo mismo, solamente que uno es la abreviación de lo otro. Y entendemos por cisgénero a una persona que se identifica con el género y sexo que le fue asignado médicamente al nacer. A ti te sacaron de el útero de tus progenitores y dijeron eres hombre o eres mujer. Y tú seguiste identificándote con ese género, felicidades, eres una persona cisgénero. Por el contrario, una persona que se identifica como trans es una persona que no se identifica con el género que le fue asignado al nacer y que puede transicionar de múltiples formas, una de las cuales son los tratamientos hormonales y las operaciones, por ejemplo, de reducción mamaria o de faloplastía o de mamoplastía para ponerse pechos, etcétera, etcétera. Pero eso no se da en todos los casos, por muchas razones. Hay personas trans que en realidad no tienen problemas con su cuerpo, sino que en realidad tienen problemas con el género que le fue asignado al nacer. Y hay personas que por mucho que tengan problemas con la forma en la que su cuerpo se ve y la forma en que su cuerpo funciona y es, no tienen los recursos monetarios o no viven en un país que les dé las oportunidades como para poder acceder a este tipo de tratamientos. Y por lo tanto, es muy importante comprender que dentro de la comunidad trans existen personas que hacen una transición médica, pero también existen las transiciones sociales, lo que implica, por ejemplo, el cambiarse de nombre, el cambiar de pronombres, el ocupar ciertos tipos de vestimenta, cierto que nos hagan sentir más cómodos, etcétera, etcétera. Uno de los últimos términos que tenemos que entender y que son relevantes para que podamos debatir de manera respetuosa, pero también de manera tal que nuestros argumentos sean potentes porque tengan un asidero con la realidad, es entender qué es el binario. El binario es una palabra de múltiples significados, ya que es una palabra que incluso ocupamos en términos informáticos, pero que en el caso de las ciencias sociales o de las humanidades se refiere al sistema cultural de género dual en el que impera en el mundo occidentalizado, en el cual se considera solamente la existencia de hombres y mujer como los únicos géneros y las únicas identidades válidas. Otra definición que también es relevante es el término de orientación sexual, que no es lo mismo que género. La gente suele creer que las personas homosexuales, por ejemplo, son disidencias de género y eso no es así. El género es una identidad individual y social, ¿cierto? Versus que la orientación sexual es aquello que define la manera y hacia quienes nos sentimos atraídos sexualmente. Existen otros tipos también de atracciones que es súper importante también que tengamos en consideración, pero que no vamos a ahondar profundamente ahora, que son, por ejemplo, las atracciones románticas, las atracciones platónicas, etcétera. Si quieren conocer más respecto de esto, yo también tengo varias presentaciones preparadas para hablar de estos temas, pero no vamos a ahondar en este caso en particular sobre ellas. Y por lo tanto, existen muchísimos otros conceptos importantes, como ya les venía adelantando, pero estos son los principales o los centrales. Lo que no quiere decir bajo ningún punto de vista que sean los más importantes, porque todos son igual de importantes, pero estos son al final del día aquellos que les pueden sentar a ustedes las bases para poder tener un entendimiento básico de la comunidad LGBTIAQ+, y poder dar debates de género que no solamente se concentren en las mujeres cisgénero, heterosexuales. Y un aviso también, desde ahora en adelante voy a ocupar mucho el término cishet, que al final del día es la mezcla entre cisgénero y heterosexual. Por lo tanto, cishet es una palabra compuesta que se utiliza para definir a las personas que son cisgénero, o sea, que se identifican con el género que les fue asignado al nacer, y heterosexuales, lo que quiere decir que se sienten atraídas hacia personas que son de un distinto género o sexo a ellos. Cisgénero, heterosexuales, cishet. Vamos a hablar muchísimo a lo largo de la presentación sobre ello. Pero entonces, ¿de qué manera se manifiesta la violencia de género? Un tema que es bastante importante cuando debatimos respecto de emociones de género, precisamente porque si no entendemos la forma en la que las comunidades de mujeres cisgénero heterosexuales o las disidencias de género y sexualidades como se relacionan con su entorno, va a ser muy difícil que podamos dar realmente un debate que sea
coherente. Por lo tanto, vamos a ello, analicemos cuáles son estas formas de violencia. En primer lugar, los estereotipos negativos. Pensar que las mujeres son peores haciendo X cosa o que no deberían hacer Y cosa, claramente es un estereotipo que tiene un montón de efectos negativos que vamos a seguir viendo después en los otros tipos de violencia. Pero en realidad, lo que tienen que entender respecto de este punto es que al final del día, tanto cuando ustedes están argumentando como cuando están en su vida cotidiana en general, el generalizar respecto de un grupo probablemente nos va a llevar a varios errores argumentativos y a varias falacias. Por lo tanto, es súper importante entender que cuando hablamos de que todas las personas mujeres son Y, o todas las personas mujeres no deberían hacer Y, o todas las personas trans van a hacer X cosa, probablemente eso está mal. Otra cosa, otra forma en la que se manifiesta la violencia es a través de la marginalización de grupos de poder. Mujeres cishet y disidencias de género tienen grandes trabas para acceder a puestos de poder, debido a que no cuentan con acceso a recursos educativos, que es nuestro tercer punto. Aparte de ser aisladas de las aulas educativas, por ejemplo, las mujeres y disidencias de género han sido históricamente excluidas de las aulas educativas, ya sea porque se les decía, por ejemplo, hace mucho tiempo que las mujeres no necesitaban educarse más, o por ejemplo con las personas trans que actualmente ven también vulnerado su derecho a la educación en el momento en el que se les hace bullying por pertenecer, ¿cierto?, a una institución, en el que, por ejemplo, también no se les deja ocupar un uniforme que esté acorde con su identidad de género, y otras tantas violencias que al final del día hacen que las personas que son mujeres o que son disidencias de género o que son disidencias sexuales opten por salir de las instituciones de educación formal y por lo tanto no se eduquen tanto como el resto y por lo tanto posteriormente no puedan acceder a puestos de poder donde pueden cambiar la narrativa y donde pueden cambiar su situación. Pero también es súper importante entender que cuando no damos recursos educativos a las personas que son mujeres cis-et o disidencias de género y sexualidades, lo que estamos haciendo es perpetuar una situación que nos tiene bastante afectadas ahora, que es la situación de que actualmente no hay muchos estudios que hablen sobre nosotros. Por ejemplo, la medicina usualmente, históricamente, se ha hecho solamente en base al estudio de los cuerpos con pene. Lo que quiere decir que hay muchísimas cosas que no sabemos respecto de los cuerpos que tienen útero, los cuerpos con capacidad de gestar, los cuerpos con vagina, los cuerpos intersexuales, etcétera. No sabemos, por ejemplo, la forma en la que afectan ciertos medicamentos a las personas que tienen vagina, no sabemos la forma en la que afectan los medicamentos a personas trans, no sabemos cómo las condiciones que estas personas tienen a lo largo de su vida o las condiciones biológicas que ellas tienen afectan a otras cosas que tienen que ver con la medicina o con la psicología o etcétera, etcétera, etcétera. La información es tan vaga, la información es tan inexistente que es muy difícil llevar a cabo políticas públicas que realmente se hagan cargo de nuestros problemas. Por lo tanto, el darnos recursos educativos no tan solo es un beneficio para nosotros, sino que es un beneficio para la sociedad en general. Sigamos con más formas de violencia, mayores tasas de pobreza. Si una persona no tiene acceso a la educación, sobre todo en el mundo capitalista en el que vivimos y sobre todo hiperintelectualizado, en el cual el valor de una persona se mide en muchas ocasiones por el nivel educativo al que logró llegar, entonces podremos comprender que es bastante obvio que las personas trans y las mujeres y las disidencias de género y sexuales en general han estado marginalizadas a hacer trabajos en los cuales se les paga menos. Por ejemplo, las mujeres están asociadas a labores que son sumamente menospreciadas por la sociedad. El hecho, por ejemplo, de que artes, estilos de arte como el bordado no sean considerados como estilos de arte clásica, por ejemplo, cuando ha sido una práctica que se ha venido desarrollando desde los inicios de la historia y que, sin embargo, nosotros no vemos en realidad muchos bordados dentro de museos o grandes bordadores o gente que se dedique como al bordado en general, es una demostración más de la forma en la que, por ejemplo, incluso aunque una persona que cuenta con, que tiene una identidad de género como mujer o disidencia de género, se dedique a un área, de todas formas no va a contar con el reconocimiento necesario. Por lo tanto, se ven marginalizadas y se ven forzadas a mantenerse dentro de la pobreza. Otra cuestión que también es súper importante, por supuesto, es el hecho de que no se nos contrata. No es un secreto para nadie que a las personas trans no se nos contrata dentro de los trabajos, que al final del día da lo mismo cuánta educación podamos tener si es que yo tengo un doctorado, por ejemplo,
pero la gente es transfóbica, da lo mismo que yo tenga un postdoctorado, un magíster, un doctorado, lo que sea, si no me van a contratar igual porque la gente es transfóbica. Por lo tanto, también es una de las cosas a considerar dentro de las violencias que vivimos, el hecho de que independientemente de que tanto nos profesionalicemos, independientemente de que tanto esfuerzo le pongamos a nuestras carreras profesionales o a nuestra vida en particular, vamos a terminar ejerciendo labores y oficios que no son bien pagados, que no son bien vistos y que están en mayor medida expuestos a la violencia, como el caso del comercio sexual. El comercio sexual es un trabajo que tiene profundas como falencias, tan, principalmente porque no tiene un reconocimiento estatal y que hacen que al final del día las personas que se dedican a esto y que no tienen otra opción de dedicarse a otras cosas se vean ahorilladas a tener que mantenerse dentro de estos círculos que aparte de mantenerlos en los círculos de la pobreza son sumamente violentos en contra de ellos. Otra forma en la que se manifiesta la violencia es la violencia psicológica. Los constantes cuestionamientos a la identidad, a los conocimientos, etcétera, de disidencia y mujeres cis-het generan en estas personas problemas en su día a día, como problemas de autoestima, problemas que llegan incluso a agravarse aún más y que terminan generando, por ejemplo, enfermedades mentales como depresión, como trastornos de ansiedad crónicos, como crisis de pánico, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, que generan que estas personas no quieran acceder a puestos de poder porque se sienten insuficientes. Por lo tanto, la violencia psicológica tiene efectos multicausales, efectos múltiples, perdón, dentro de las personas a las cuales se le ejerce. Y por último, pero no por ello menos importante, la violencia psicológica. No podemos olvidar que la violencia no solo es simbólica, ya que los índices de crímenes de odio a mujeres, feminicidios y LGBTIQA fóbicos están a la orden del día. Les invito a ustedes, por ejemplo, a que investiguen respecto de cuántos feminicidios han existido dentro de Brasil hasta la fecha, o que investiguemos también respecto de cuántos transfemicidios han existido hasta la fecha. El hecho de que, por ejemplo, quizás no vayan a encontrar información respecto de las tasas de transfeminicidio nos da también a entender que falta muchísimo todavía por estudiar y por visibilizar las formas en las que la violencia se ejerce hacia las mujeres cisgénero, heterosexuales y hacia las disidencias de género, en particular hacia las mujeres trans, que son uno de los grupos más marginalizados y más violentados de la sociedad contemporánea. Para terminar con los tipos de violencia, exclusión laboral, ya lo adelantábamos un poquito anteriormente, debido a los roles sociales impuestos por el género, mujeres y disidencias son consideradas como menos aptas para dedicarse a ciertas labores, lo que termina en su desinterés por participar y que no se les contrate porque son consideradas como menos capaces. Otra situación es la dificultad para acceder a servicios. Como los estudios sociales no contemplan sus particularidades, las políticas públicas y servicios públicos no se adaptan realmente a las necesidades de estos grupos. Creo que alguien levantó la mano, yo no puedo ver muy bien en realidad las ventanas, pero si alguien tiene una pregunta, por favor. Fue Esmeralda. Yo aquí estoy, no sé si le mandé la pregunta por chat, pero si quieres se la puedo repetir. Porfitas. Ok, le voy a leer lo que comenté en el chat. Puse que se dice que no debería existir el llamado cis mujer, puesto que si la mujer en este caso se identifica como mujer siendo mujer nacida, no debería de haber otro pronombre o prefijo, ya que sería pues mujer en su forma desde el nacimiento. ¿Qué hay con eso? ¿Cómo nace el término? ¿Por qué? O sea, ¿por qué esta necesidad de agregarle como tal este prefijo para identificarse como lo que realmente fueron desde nacimiento? Si alguna, por ejemplo, en este caso mujer se identifica como tal desde su nacimiento y no tuvo que hacer a ningún otro cambio o se siente cómoda como tal, ¿por qué el agregar este término? Lo he visto sobre todo mucho en comentarios de mujeres que están en una rama del feminismo, que lo discuten mucho, que lo pelean mucho, que defienden en su totalidad el que no debería existir como tal eso. ¿Por qué? Muchísimas gracias por tu pregunta. O sea, mi pregunta es como ¿por qué? ¿De dónde nace el perfil? Lo entiendo. Muchísimas gracias por tu pregunta. Me parece que es sumamente importante
la corriente feminista de la cual está hablando quien pregunta, Esmeralda en este caso, es la corriente feminista muy entre comillas, en realidad yo no estoy de acuerdo con que eso sea feminismo, es el feminismo radical trans excluyente, lo que comúnmente denominamos como personas TERF. Quienes abogan por esto dicen que en realidad no debería como usarse un prefijo distinto precisamente por lo que nos dice Esmeralda. Las mujeres cisgénero siempre han sido mujeres cisgénero. Bueno, precisamente por eso tenemos que tenerle una etiqueta. No tiene sentido homogenizar y no ponerle un prefijo cuando tienen una vivencia particular. El hecho de que hayan experimentado el ser mujeres y el que hayan sido socializadas como mujeres desde su infancia, desde el momento en el que nacieron, es distinto a la experiencia que tiene una mujer trans. Por lo tanto, si habláramos solamente de mujeres, ¿cómo podríamos saber cuando estamos hablando de mujeres trans y cuando estamos hablando de mujeres cisgénero? No tiene sentido no tener una etiqueta para un fenómeno que es particular de cierto grupo de la población. Por lo tanto, es más que necesario que ocupemos palabras y prefijos como mujeres cisgénero, porque nos ayudan también a poder diferenciar cuáles son las problemáticas específicas que este sector de la sociedad tiene. De la misma forma en que las personas TERF dicen que las mujeres cisgénero no tienen los mismos problemas que las personas trans, yo creo que estoy de acuerdo. Hay cosas que son distintas y para poder abarcar esas problemáticas es necesario que se tenga una etiqueta distinta para no invisibilizar a ninguno de los dos grupos, porque si solamente habláramos de mujeres trans y no habláramos, o sea, por ejemplo, si solamente tuviéramos mujeres trans y no tuviéramos el término específico de mujeres cis, podríamos terminar invisibilizando incluso a las mujeres cisgénero cuando hablamos de mujeres. Y por lo tanto, eso no tiene ningún sentido ni para la lucha de ellas mismas, ni para la lucha de nosotras las personas trans. Por lo tanto, es más que necesario el uso del término de la palabra cisgénero. Respecto del origen, el origen es la misma necesidad. Al final del día necesitamos una palabra o un prefijo que nos haga saber cuál es la experiencia particular que tuvo esta mujer. Existen un montón de etiquetas para definir un montón de cosas. Hablar de, por ejemplo, condiciones de pobreza, hablar de, por ejemplo, condiciones de discapacidad. El hablar de mujeres cisgénero o mujeres trans no tiene más diferencia que eso. Es exactamente lo mismo que decir que una persona es rica o es pobre o que tiene una discapacidad o no tiene una discapacidad. Para lo que nos sirve es para generar políticas públicas que estén mayormente orientadas a dar soluciones reales a las problemáticas que ellas tienen. Eso, y tal como nos dice Casa, terminaríamos por invisibilizar a uno de los dos grupos. No sé si queda un poquito más clara la pregunta, si pude responderla. Sí, listo, gracias. Perfecto, sigamos entonces. El último eje de violencia, que no significa que sea... no significa que estos sean solamente los ejes de violencia, sino que son ejes que a mí me parece que pueden servir para debates, es la poca representación en general. Existen muchísimas trabas que a disidencia y mujeres cis-ed, o sea, existen muchísimas trabas a que disidencia y mujeres cis-ed participen de espacios y debates públicos. Por lo tanto, es sumamente importante que dentro de nuestros debates consideremos esta falta de representación de mujeres cis hetero y de personas disidentes en general dentro de tanto los espacios públicos como los espacios privados, dentro de las esferas de poder, dentro de las instituciones de educación superior, por ejemplo, etcétera, 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 ya que a través de la representación se puede presionar a hacer políticas públicas. Nadie que no sea visible es respetado por la sociedad. Y eso también va muy ligado con la pregunta que nos hacía Esmeralda. ¿Es necesaria la visibilización? ¿Es necesaria la representación? Para poder representarnos a nosotras mismas tenemos que tener palabras que nos identifiquen. Por lo tanto, tenemos que abogar porque mujeres cis hetero y disidencias puedan estar dentro de las cúpulas de poder, puedan estar representadas dentro de los medios masivos de comunicación y que tengan las palabras también correctas y específicas para referirse a sus particularidades. Alguien que es mujer cis-et o disidencia puede pertenecer a más grupos minoritarios. Al debatir tenemos que tener en cuenta eso. Una mujer puede ser pobre, una mujer puede ser pobre y tener una discapacidad, una mujer puede ser pobre, tener una discapacidad y ser autista, una mujer puede ser pobre, tener una discapacidad, ser autista y ser trans.
Entonces, existen muchísimos ejes de violencia y tenemos que considerarlo desde un punto de vista interseccional. Las personas no sufren solamente un tipo de violencia a lo largo de su vida, o por lo menos no la mayoría de la gente. La mayoría de las personas estamos entrecruzadas por distintos ejes de violencia que a veces nos ponen en el papel de víctima y a veces nos ponen también en el papel de victimarias. Y eso también es importante entenderlo. No siempre vamos a serles oprimidas y no siempre vamos a serles opresores. Va a depender del contexto, va a depender del tipo de violencia del que estemos hablando. Y entender eso dentro de los debates es sumamente importante. Oye, una pregunta. Ya no te voy a interrumpir. Solamente quiero saber dónde va a quedar grabado, porque creo que me voy a tener que retirar. Pero quisiera terminar de escuchar todo y pues si posteriormente tengo alguna pregunta o comentario, el saber a dónde los voy a poder hacer. Yo ahí lo desconozco. Eso creo que es conmigo. Sí. Pero sí, va al canal de Tribuna Sociedad de Debates. Igual yo envío al grupo de debate por cuarentena y te puedo marcar. Muy bien, gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Pasemos entonces, ahora, si es que no hay más preguntas, por supuesto, a ver cuáles son los intereses de estos grupos. Oh, ahí me equivoqué con el título que dice distintos tipos de violencia de género. No debería decir distintos tipos de violencia de género, sino cuáles son los intereses de estos grupos. Y por supuesto, estos no son todos los intereses que tienen los grupos de mujeres y hetero y disidencias de género y sexuales, pero son algunos. En primer lugar, fortalecer la comunidad, generar conciencia de que estamos juntos en la lucha, armar redes de apoyo para hacer frente a la violencia, etcétera, son una de las motivaciones principales que tienen mujeres y disidencias, por ejemplo, para exigir cambios de políticas públicas, para exigir, por ejemplo, que se hagan centros de investigación que estén acotados y especializados en dar respuesta a las problemáticas de mujeres cis-et y disidencias, etcétera, etcétera. Otra forma, otro de los intereses es, por ejemplo, el hecho de que tengan acceso a posiciones de poder. Ya lo habíamos hablado antes, el hecho de poder tener personas que se sitúen dentro de cargos que tengan poder y que tengan una incidencia dentro de los debates públicos, no se hace solo por tener mejores condiciones económicas a nivel personal, sino porque el acceso al poder puede usarse para mejorar las políticas públicas, lo que les otorgará al final del día más libertad en general y, por supuesto, lograr una sociedad más inclusiva. En tercer lugar, cambiar las estructuras actuales. Cualquier creencia o traba que exista y que afecte a su dignidad humana va a ser algo que estos grupos o estas personas particulares van a buscar derribar, por supuesto. El hecho, por ejemplo, de que a una mujer se le diga que no puede estudiar informática, probablemente una mujer o un grupo de mujeres cisgénero, incluso trans o lo que sea, va a abogar por ejemplo, posicionarse dentro de estas carreras para poder ejercerlas de forma tranquila y sin que nadie les moleste. Y ahora ya vamos pasando a una de las últimas partes de este taller, que es mecanismos para emociones comunes. Quien haya visto alguno de mis otros talleres quizás se va a encontrar con que son bastante parecidas las cosas que voy a decir ahora respecto de otras, pero es que en realidad siento que son bastante útiles las cosas que voy a decir. Ustedes pueden, por supuesto, criticarlas y mejorarlas, y esto va a ser una construcción que va a ser constante con el tiempo, pero me parece que es importante también volver a recalcar aquellas cosas que ya he destacado en otros debates. Partamos entonces. Esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Ahora vamos a poner una pregunta, en la próxima diapositiva vamos a tener una tesis, pero la idea es que vayamos viendo más o menos qué cosas podemos decir cuando debatimos respecto de disidencias y mujeres cis hetero, que nos podrían servir para varios debates. Por ejemplo, cuando nos preguntamos, que es una cuestión muy común dentro de las mociones de género, ¿los partidos políticos tienen incentivos para proteger a las mujeres cis hetero y disidencias? A favor, podríamos decir que sí, porque en realidad necesitan los votos de mujeres y disidencias, sobre todo aquellos que tienen una tendencia, por ejemplo, más progresista, como pueden ser muchísimos partidos que tienen una tendencia de izquierda progresista y que dentro de sus electores principales tienen a mujeres cis-et y disidencias. Por lo tanto, sería ridículo que no tuvieran incentivos para protegerlos, porque necesitan sus votos. Para ser elegidos necesitan a esa parte del electorado porque son sus electores principales y por lo tanto sí existiría ese incentivo. Otra cosa que podemos decir es que sí,
porque mujeres cis, hetero y disidencias forman parte de ellos, de la misma forma en que estábamos hablando anteriormente de estos partidos de corte más progresista. Muchísimas mujeres cis, hetero y disidencias sexogenéricas prefieren militar en este tipo de partidos o participar de este tipo de organizaciones precisamente porque sienten que van a ser espacios seguros. Para mantener esa misma cantidad de activismo y llamar incluso a más personas a que militen dentro de su partido y que cumplan con estas características, es necesario que los partidos políticos muestren una imagen positiva y propositiva a favor de estos grupos minoritarios de personas. Por lo tanto, sí existiría un incentivo a que los partidos políticos les protejan. En tercer lugar, podríamos decir también que sí, porque tienen alianzas con otros partidos políticos, incluso aunque estemos hablando, por ejemplo, de partidos que no tienen un corte progresista o que no tienen personas, mujeres, cis, hetero y disidencias que forman parte de ellos o que no necesiten realmente los votos. Lo cierto es que la política por lo general funciona en base a coaliciones y las coaliciones por lo general suelen tener a uno o dos partidos que son de corte progresista y para mantener esas alianzas es necesario que partidos de corte más conservador generen políticas públicas en favor de las minorías como pueden ser las mujeres cis, hetero y las disidencias. Sin embargo, también podemos argumentar cosas en contra, por supuesto, si no, no podría haber debate y esto es algo que debatimos muchísimo. Podríamos decir en contra cosas como, no, porque el resto de la población es mayoritario. Al final del día, ¿qué importa esa parte del electorado si la mayor parte, el grueso de la población, no pertenece a esta población? Que es un argumento en realidad bastante débil, sobre todo si consideramos que las mujeres cisgénero son más de la mitad de la población, pero todavía siguen existiendo personas que creen que este tipo de argumentos podrían darse y en realidad sí, en cierto sentido, si lo vemos desde el punto de vista de los partidos conservadores, es de hecho la forma en la que estos partidos políticos o estas organizaciones piensan. Por lo tanto, incluso aunque no tenga tanto asidero en la realidad, lo cierto es que como ellos piensan así, porque como creen que ellos son mayoría, no, no tienen políticas públicas o no tienen una imagen que propenda hacia mujeres, cis, hetero y disidencias. Por lo tanto, ese argumento tendría sentido si es que lo vemos desde el punto de vista de cómo piensan ellos. Una cosa muy distinta es cómo deberían pensar, ¿cierto? No es un debate de principio al final del día, estamos hablando de los hechos, de cómo piensan en realidad, no de cómo deberían pensar racionalmente. Una segunda cosa que podríamos decir es que no, porque no les afecta a ellos, y que va muy de la mano en realidad con lo primero, pero que también es una cosa aparte. Al final del día, si a ellos no les afecta de manera personal, y que es la situación de muchísimos partidos y de muchísimos países en realidad que no tienen en realidad, por ejemplo, ningún partido que abogue por las mujeres cis, hetero y disidencia, es principalmente porque no les afecta a las personas que militan dentro de esos partidos. Si al final del día no hay mujeres cis, hetero y disidencias metidas dentro de estos partidos políticos, probablemente no vayan a haber políticas públicas porque no les afectan a ellos. Y en tercer lugar, no, porque minorías no tienen acceso al poder, por lo tanto no sería estratégico. El hecho, por ejemplo, de que generemos políticas públicas de protección hacia mujeres cis, hetero y disidencias podría no ser estratégico para muchas personas, porque como tienen cortes conservadores y tienen pensamientos retrógrados, respecto, por ejemplo, de que las mujeres cis, hetero o disidencias no pertenecen dentro del espacio público, por mucho que pierdan electorado, por mucho que tengan alianzas políticas, no lo van a querer hacer de todas formas porque va en contra de sus principios morales que podrán ser muy cuestionables y que no podrán, que son muy cuestionables en realidad y que son bastante violentos, pero que existen y que al final del día tenemos que considerar dentro de los debates porque por mucho que no nos guste, son situaciones que se dan. No sé si alguien tiene una pregunta respecto de esta parte en particular o si a alguien se le ocurre también otro mecanismo u otro argumento para decir algo a favor o en contra de esta pregunta. Voy a considerarlo como un no y voy a proseguir entonces a la penúltima casi diapositiva de esta presentación, que es, en este caso, una moción. Esta casa lamenta que en el trap hayan mensajes feministas. ¿Por qué puse esta moción? Porque por lo general los debates de género y disidencia se dan muchísimo dentro del área de la cultura, ¿cierto? De la difusión de estas ideas, de cómo nos vemos representadas en medios masivos de comunicación, etcétera, etcétera. ¿Qué podríamos decir entonces a favor o en contra? A favor podríamos decir en primer lugar que existe poco reconocimiento del asunto y por lo tanto una
capacidad al final del día de estos autores de experimentar las violencias que se viven y por lo tanto de llevar un mensaje que sea certero respecto de las problemáticas que tenemos como mujeres y disidencias, como mujeres cisgénero heterosexuales y disidencias. En segundo lugar, podríamos decir que al final del día lo lamentamos porque es realmente por un incentivo de hacer un bien común que estas personas tienen mensajes, por ejemplo, feministas dentro de sus canciones de trap, o es solamente porque viene un público con el cual ellos pueden lucrar en caso de que les hagan como ciertos guiños comerciales. Podríamos decir que lo lamentamos entonces porque en realidad, por mucho que sea representación en los medios, al final del día, si es una representación que se da con el ánimo de lucrar, ¿es realmente una buena representación? Y en tercer lugar, podríamos decir que genera polémica y por lo tanto lamentarnos de ello porque hace que dentro de los círculos feministas, por ejemplo, se polarice la situación, ya que dentro de los círculos feministas existen grupos que están a favor de que existan este tipo de mensajes y grupos que no. Como existe esta división, el hecho de que existan cantantes de trap que ponen mensajes feministas hace que exista una pugna interna, lo que debilita al movimiento feminista y hace que se pierda la fuerza para seguir exigiendo cosas que sí son relevantes, ¿cierto? O que sí, o que son, más que sí son relevantes, porque esto también es relevante, una discusión importante, pero el hecho de que, por ejemplo, esta discusión no existiera podría hacer que podamos concentrar nuestra fuerza en seguir exigiendo cosas como cupo laboral y estudiantil trans, como mejores políticas públicas para evitar feminicidios, para evitar la violencia doméstica, etcétera, 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 en vez de concentrarnos tanto en los debates respecto de si estamos de acuerdo o en contra de que el trap sea feminista. En contra, a contrario sensu, podríamos decir que no lo lamentamos, porque al final del día cuentan con mayores redes. No podemos mentir y taparnos los oídos y los ojos, siendo que, por lo menos dentro del mundo hispano, dentro de América, dentro de Europa, el trap es uno de los estilos musicales más populares del último tiempo. Como tiene una influencia enorme, enorme, llega a lados insospechados. O sea, por ejemplo, no sé cómo funcionará en su país, pero se supone que Chile, en la aplicación de Spotify, salió elegida como la capital del trap, la capital del reggaetón, porque somos el país que más escucha este estilo musical. Por lo tanto, claramente, cuando hablamos de que haya mensajes feministas dentro de estas canciones, lo que estamos asegurándonos es de que lleguen estos mensajes a personas que por lo general quizás no tienen la conciencia o que no han accedido a educación en cuanto a materias relacionadas con el género. Sobre todo si tomamos en consideración que las personas que escuchan trap, que las personas que escuchan reggaetón, se concentran mayoritariamente dentro de los estratos más bajos de la sociedad que, como ya vimos anteriormente, han contado con peores recursos educativos. Y esto no, y quiero que se entienda muy bien, esta situación de que las personas más pobres sean quienes escuchan trap o que sean quienes escuchan reggaetón, no es porque hay una condición como biológica o como que las personas pobres sean peores, sino que por los estigmas sociales que se tienen respecto a este estilo de música en particular. En segundo lugar, lo que podríamos decir es que esto genera una mayor empatía popular, porque al final del día, ¿quiénes son los cantantes de trap? Por lo general son hombres cisgénero heterosexuales o que tienen una vestimenta y una presentación que hace que el público les considere como hombres cisgénero heterosexuales. Por lo tanto, cuando un hombre cisgénero y heterosexual dice algo, es socialmente, y por mucho que nos duela, es más tomado en cuenta que cuando una mujer cis o una mujer trans lo dice o una disidencia sexual lo dice. Por lo tanto, es un buen mecanismo para generar empatía dentro de públicos que no tienen acceso a este tipo de conocimientos y que también no tienen la voluntad de creerle a personas que son mujeres y género heterosexuales o disidencias cuando hablan de sus problemáticas. Y también, por supuesto, porque implica un cambio gradual para gente que no sabe. Cuando, por ejemplo, hablamos de este tipo de talleres como el que estoy haciendo ahora yo, pueden ser muy chocantes para personas de corte más conservador o que están en contra de la comunidad LGBTIQA+, o que ignoran en realidad las problemáticas en generales que tienen mujeres cisgénero, heterosexual y disidencias. Por lo tanto, es un buen mecanismo el ir metiendo de a poco mensajes feministas que sean un poco más tibios quizás, para que de a poco estas personas se vayan acostumbrando a respetar a sus pares y a la comunidad en general. Por lo tanto,
el hecho de que sea también tan masivo nos ayuda también a que sea gradual, pero no tan lento, porque como el trap tiene también la característica de que es un estilo musical que constantemente está sacando canciones, también nos ayuda muchísimo el hecho de que se produzca esta música de esta manera, porque nos ayuda a ir integrando cada vez más mensajes feministas con una rapidez no tan lenta como podrían haber sido en siglos pasados, o con otros estilos musicales que tienen un estilo de producción o más que un estilo de producción, una periodicidad de producción que es mucho más lenta. Ya, y ahora para terminar, y solamente si ustedes quieren, porque yo ya no tengo nada más que decirles, podríamos hacer, por ejemplo, en el caso de que ustedes tengan alguna emoción que en algún caso les haya costado muchísimo cómo resolver, o que no sepan cómo argumentar, o que hayan visto y hayan dicho como, oye, qué interesante esa emoción, podríamos mecanizarla acá entre todos. Si no quieren, por supuesto, no hay problema, esto no es una obligación, pero si quieren hacerlo, espectacular. Quiero. No me acuerdo el texto exacto de la moción, pero era sobre la apropiación de términos que antes servían para como inferiorizar grupos minoritarios. Algo como si deberíamos solamente rechazar esos términos o apropiarnos en cuanto LGBTQ+. Y nada, como me quedó muy difícil pensar por qué no me apropiar, porque me parece que como, si no me apropio, entonces solamente va a ser como un insulto, entonces es mejor que yo resignifique. Pero si tienes alguna idea. Sí, yo creo que igual uno podría argumentar bastante de que al final del día el apropiarse de un término que se ocupa como un insulto hacia las comunidades minoritarias, por ejemplo, no, en realidad no voy a dar ejemplos, pero el hecho de apropiarse es una cuestión que es muy interna del grupo, pero que no necesariamente las personas que están fuera del grupo perciben. Por ejemplo, ya ahora sí voy a dar un ejemplo, pero cuando dentro del mundo hispanohablante ocupamos la palabra maricón para referirnos a nosotras mismas, que es una palabra que yo ocupo muchísimo para referirme a mí misma, como si yo soy maricón, que es una palabra que es sumamente insultante y que nació de círculos extremadamente conservadores que buscaban oprimirnos, por supuesto, y marginarnos y asesinarnos al final del día, es algo de lo que nosotras nos damos cuenta y que quizás nos hace sentir bien a nosotras, pero esa apropiación al final del día hace que se vuelva más popular la palabra. Y el hecho de que se vuelva más popular la palabra hace que personas que no se han apropiado de la palabra se puedan sentir ofendidas. Por ejemplo, yo sé y me consta que hay muchísimas personas que tienen traumas con ciertas palabras. Por ejemplo, con la palabra maricón, por ejemplo, con la palabra queer, porque ha sido tanta la violencia que han sufrido en momentos en los que le han dicho esta palabra, que el solo escucharla les genera una reacción psicológica muy fuerte dentro de sus cabezas. Y por lo tanto, el hecho de que la popularicemos y la integremos dentro de nuestros diálogos comunes no hace que el trauma de esa persona se borre, sino que lo que hacemos al final del día es exponer constantemente a esa persona a enfrentarse con esa palabra y a tener que identificarse con esa palabra a pesar de toda la violencia. Y eso es algo sumamente violento para esas personas. Dale, listo. Me enviaron otra moción. Esa Cámara lamenta la ascensión de la comercialización de la cultura drag. Y la duda es más para oposición. ¿Cómo no lamentar la ascensión del comercio de la cultura drag? Ya, yo creo que acá lo que tenemos que hacer en primer lugar es una contextualización bien fuerte en la que hablemos del tipo de sistema económico en el cual estamos insertos, el tipo de sistema económico y social en el que estamos insertos, que es un sistema de economía capitalista. En el sistema de economía capitalista, aquello que produce y aquello que genera mucha demanda es aquello que se visibiliza. Si en primer lugar no contamos con las personas que representen nuestras vivencias como personas LGBT dentro de los medios masivos de comunicación, ¿cómo nos vamos a lamentar de que algo sea extremadamente popular? Al final del día, lo que implica que RuPaul Drag Race sea comercial, implica que está en muchos lados, implica que es muy popular. Y si es muy popular, nos ayuda a difundir nuestro mensaje de aceptación y nos ayuda también a sentirnos más representados dentro de estos medios masivos de comunicación que históricamente no nos han representado. En segundo lugar,
también porque hace, por ejemplo, RuPaul Drag Race tiene una particularidad de que es disidente, pero no es tan disidente, o sea, es chocante, pero a su vez también tiene un montón de problemáticas que, por ejemplo, RuPaul es un poco misógino, también es un poco transfóbico, entonces, al final del día, como no es como dentro de RuPaul Drag Race, no existe una posición política tan pro a los derechos de las personas trans o no tan pro a los derechos de las mujeres, hace que sea un contenido que es más digerible. De la misma forma en la que hablábamos del trap. Porque de la misma forma en la que el trap es un contenido más suave, RuPaul Drag Race también es un contenido que es mucho menos suave porque hay un montón de personas trans, hay hombres vistiéndose de mujer, entre comillas, y eso es muy chocante, pero también es más suave para poder llegar al ideal, que es personas que no sean transfóbicas, personas que no sean misóginas, etc. Entonces también nos sirve muchísimo como comunidad disidente que ese tipo de cosas se popularicen, porque lo popular es bueno según la sociedad, si es bueno la gente lo ve, si es bueno la gente empatiza con ello, y si la gente empatiza con ello, nos sirve a nosotros. Johan creo que tiene la mano levantada. Sí, Oli, tengo una duda, pero con la moción anterior, acerca del trap, ¿verdad? Yo creo que, no sé si qué tan fuerte sea la oposición cuando habla acerca de apropiarse de estos espacios que probablemente el feminismo no ha estado o no ha estado presente históricamente. O sea, no sé qué tan fuerte sea el argumento de apropiación de ciertos espacios y si se podría en el caso de oposición. Sí, totalmente. Yo creo que es un argumento muy, muy fuerte, precisamente porque, tal como dice, o sea, dentro de estos espacios, históricamente hemos estado relegados. Al final del día, cualquier lugar en el cual las personas que somos mujeres cisgénero heterosexuales, que no es mi caso, pero sí es mi caso el de las disidencias sexuales y de género, el hecho de que podamos ir cada vez apropiándonos de más espacios hace que al final del día tengamos más representación, que podamos difundir nuestro mensaje de mejor manera. Así que totalmente, Johan, yo creo que es un muy buen argumento, que se puede mecanizar muy bien con las cosas que había mencionado anteriormente. Bueno, ninguna moción más llegó a mí, pero no sé si las otras personas tienen dudas generales. Eso, ahora ya podemos pasar a la parte de conclusiones, que es si es que tienen alguna duda, comentario o lo que sea. É agora, Léo. Manda aí, que eu traduzo. Vou falar da saída eu traduzo, pode ser? Pode. Eu fiquei um pouco com dúvida em relação àquela questão de ter vários gêneros em povos originários. Se ele poderia falar mais um pouco sobre. Aiden, él está como un poco con duda, un poco curioso sobre la parte inicial cuando hablaste de que los pueblos originarios y africanos tendrían múltiples géneros. Entonces, si puedes hablar un poquito más. Ya, sí. Voy a dar algunos ejemplos. Asumo que eso es un poquito lo que se está pidiendo, si no, me cortan. Pero antes de la llegada de la colonización española, de la colonización portuguesa, inglesa, holandesa, etc., habían comunidades, por ejemplo, les natives norteamericanos, que tenían consideradas a las personas dos espíritus. Las personas dos espíritus son personas que tienen dentro de su alma rasgos característicos de ambos géneros, y por lo tanto, al ser una combinación de estos géneros, son considerados como un tercer género dentro de su cosmovisión. Estas personas, de hecho, eran consideradas como sagradas y tenían dentro de sus sociedades un papel sumamente importante, tanto a nivel de dirigencias políticas, eran líderes sociales políticos, pero también tenían una labor muy fundamental dentro de lo que es la espiritualidad, también tenían cargos espirituales dentro de sus sociedades y también relacionados con la salud. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso mexicano. México también tiene un tercer género, que por suerte también existe hasta el día de hoy, de la misma forma en que los dos espíritus, que fueron invisibilizados, pero que actualmente
gracias a todos los trabajos de las mismas comunidades, han logrado poder visibilizar nuevamente este tipo de cuestiones en México. También existe un tercer género que son las denominadas muches. Las muches son personas que fueron asignadas hombres al nacer, esto quiere decir que solamente son personas con pene, que a lo largo de su vida se identificaron más con labores consideradas femeninas, como por ejemplo vestimentas femeninas o labores asociadas a lo femenino. Estas personas, al vestirse así, fueron consideradas dentro de la sociedad mexicana como una cosa distinta al hombre y la mujer, y a partir de ello se les dieron también cargos dentro, por ejemplo, de las labores de cuidado, y son sumamente aceptadas dentro de sus familias. De hecho, muchas personas, muchas familias quieren tener dentro de sus familias a muchos, porque muchos les ayudan a hacerse cargo de las labores domésticas. Por ejemplo, en situaciones en las que las familias no tienen hijas mujeres, o situaciones en las que se requiere de un cuidado especial para enfermos, porque son las muchas quienes están encargadas de dar ese cuidado dentro de su comunidad. Dentro del caso chileno, por ejemplo, también tenemos el caso de las personas que eran denominadas machigüeyes. Les machigüeyes eran personas que podían haber nacido con cualquier tipo de genital, esto quiere decir que eran mujeres u hombres, que en realidad no lo eran porque eran machigüeyes, ¿cierto? Pero que nosotros actualmente podríamos Dime considerar cómo como se hombres o escribe mujeres. eso. Voy a escribirlo. Gracias. Machigüeyes, plural. Y machigüeyes en plural, y estas personas también tenían un rol sagrado dentro de sus comunidades, también estaban dedicadas principalmente a labores de salud, eran les médiques de su sociedad, una labor sumamente importante, sobre todo tomando en consideración el periodo de desarrollo médico que existía dentro de ese periodo, y la guerra también, que era una constante y que por lo tanto eran comunidades que constantemente tenían muchas personas heridas, pero también un rol espiritual de guías religiosos, eran por ejemplo curas, algo impensado por ejemplo dentro de las sociedades católicas. Entonces vemos que tenemos por lo menos 3 ejemplos a lo largo de toda América. O sea, yo pasé por América del Norte, pasé por América del Centro en México y terminé en América del Sur, a lo más al fondo en Chile. O sea, el hecho de que no sepamos respecto de más otras cosas, que yo en realidad sí sé, pero el hecho de que ustedes no sepan respecto de estas cosas no es porque no hayan existido, sino que es porque al final del día los procesos de colonización que impusieron dentro de las sociedades americanas paradigmas de religión hicieron que al final del día estas personas fueran asesinadas, que fueran invisibilizadas y que fueran casi exterminadas durante los procesos de colonización. Te respondeu, Léo? Você tem mais alguma coisa para perguntar? Respondeu sim, Adassa. Obrigado, agradece por mim. Dale. Mais alguém tem alguma dúvida, pessoal? Fala aí. Meu. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Creo que no, Erin. Súper, igual ya llevamos 1 hora, así que llevamos bastante. Voy a dejar de proyectar pantalla. Estamos. Bueno, eso es lo que yo tenía para decirles. Espero que les haya servido por lo menos a sentar bases generales respecto de cómo podemos dar debates mejores respecto de género y por supuesto también más respetuosos.